científica y voy a estar moderando este evento que tiene como título Cuando los planetas se alinean, y vamos a hablar sobre eclipses, sobre exoplanetas y también sobre la vida. Y para eso me acompañan dos grandes investigadores, a quienes agradecemos mucho que estén acá con nosotros. Guillaume Ebrard, de Francia, astrofísico, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia en el Instituto de Astrofísica de París. Y también Rodrigo Díaz, astrofísico, investigador del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Buenos Aires. Vamos a darle las palabras a ellos, van a tener 10 minutos para expresarse sobre estos temas. Después vamos a hacer algunas preguntas y también va a haber oportunidad para que el público realice alguna pregunta. También presentamos a Natalie, que es la traductora. Gracias. Donc, je commence. Bonsoir, je m'appelle Guillaume Ebrard, je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, je vous remercie pour être là ce soir et je vous prie de m'excuser pour ne pas parler espagnol ici, mais donc je remercie Nathalie qui va traduire mes propos ce soir. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Me presento, me llamo Guillaume Ebrard y soy investigador en el Instituto de Astrofísica de París. Les agradezco mucho estar acá hoy y les pido disculpas si no hablo español, pero por suerte está Natalia ahí para traducir. Et donc ce soir, je vais commencer par vous parler d'éclipses, et plus particulièrement de l'éclipse de soleil que l'on pourra observer mardi prochain. Et donc je vais commencer par une question et demander qui dans cette salle sait que mardi prochain, il y aura une éclipse de soleil observable depuis toute l'Argentine. Entonces, ahora voy a empezar a hablarles de eclipses y sobre todo el eclipse que va a tener lugar el martes que viene en Argentina. Y me gustaría empezar preguntándoles a todos, haciéndoles una pregunta para saber si saben que el martes que viene hay un eclipse solar que va a tener lugar en toda Argentina. Beaucoup de personnes, ça me fait plaisir, donc tout le monde a bien eu l'information, donc tout le monde va pouvoir observer ça, c'est bien. Bien, excelente. Muchos de ustedes ya recibieron la información, ya lo saben, entonces la van a poder observar. Buenísimo. Donc on va parler un petit peu des éclipses. Et alors une éclipse de soleil, ça se produit quand la Lune passe devant le soleil. Et donc quand la Lune couvre une petite partie du soleil, on parle d'éclipse partielle. Et quand la Lune couvre complètement le soleil, on parle d'une éclipse totale. Entonces vamos a hablar ahora de eclipses. Un eclipse ocurre cuando la luna pasa por delante del sol. Cuando cubre una parte del sol se trata de un eclipse parcial y cuando cubre la totalidad del sol hablamos de eclipse total. Et une éclipse totale de soleil, c'est vraiment un événement extrêmement spectaculaire. C'est probablement l'un des événements les plus impressionnants, des événements naturels les plus impressionnants qu'on peut observer. Y un eclipse total del Sol es un evento asombroso, realmente uno de los eventos más asombrosos de la naturaleza que podemos ver. Parce qu'en effet, au moment où la Lune couvre complètement le Soleil, eh bien, en pleine journée, pendant quelques instants, la nuit tombe brutalement. Porque aunque sea de día, o sea, en pleno día, cuando la Luna pasa por delante del Sol, de repente de día se hace de noche. Et donc à ce moment-là, eh bien, on peut observer quelques étoiles dans le ciel, et puis surtout on peut observer la couronne solaire, le proche environnement du Soleil, que l'on ne peut voir que pendant les éclipses totales de Soleil. Y aunque dure solamente unos minutos, es el momento en el que en el cielo, podemos ver estrellas, podemos ver la corona solar, cosa que en general no vemos, y Et donc, quand la Lune est exactement devant le Soleil, pendant l'éclipse totale de Soleil, on peut observer la couronne solaire, c'est-à-dire ce qu'il y a tout proche du Soleil que l'on peut voir que pendant les éclipses totales. Cosa que solo esa corona solar, entonces todo lo que rodea el Sol en general, solo se puede ver durante los eclipses. Et donc, en plus d'être très, très impressionnants, les éclipses sont également des phénomènes intéressants à observer parce qu'ils nous permettent de percevoir directement, en direct, je dirais, les mouvements relatifs des astres. On voit en quelques instants, en quelques minutes, la Lune bouger par rapport au Soleil.
Y además de ser algo tan asombroso, también es muy interesante, los eclipses son muy interesantes porque nos permiten ver en directo el movimiento de los astros. Podemos ver en vivo la luna moverse, por ejemplo. C'est également, les éclipses totales de soleil sont également des événements qui nous relient à notre histoire, parce que les éclipses de soleil sont observées par les civilisations humaines depuis des siècles, sont observées et prédites depuis des siècles, et elles vont continuer à être observées pendant des siècles. Y también los eclipses solares nos vinculan con nuestra historia, porque hace siglos y siglos que las civilizaciones miran y estudian los eclipses solares e intentan predecirlos. Donc je vais commencer par essayer de comprendre le phénomène pour voir ce qui se passe pendant une éclipse. Et donc pour comprendre une éclipse, il faut considérer trois astres, le Soleil, la Terre et la Lune. Entonces, primero voy a intentar entender cómo funciona el eclipse y para eso tenemos que considerar tres astros que son el Sol, la Tierra y la Luna. La Terre et la Lune n'émettent pas leur propre lumière. Ce qui émet de la lumière, là c'est le Soleil, notre étoile. Le Soleil émet de la lumière, il éclaire la Terre, il éclaire la Lune. Y la Tierra y la Luna no iluminan, no generan luz propia. Entonces es el Sol, nuestra estrella, que ahí ilumina. Donc le fait que le Soleil éclaire la Terre, c'est ce qui fait la succession des jours et des nuits sur la Terre. Et le fait que le Soleil éclaire la Lune, c'est ce qui fait les différentes phases de la Lune vues depuis la Terre. On a des croissants de Lune, des quartiers de Lune, des lunes gibbeuses, des pleines lunes, etc. Y el hecho de que el Sol ilumine la Tierra nos da el día y la noche. Y el hecho de que el Sol ilumine la Luna nos permite tener luna menguante y creciente y gibosa. Et donc la Terre et la Lune sont assez proches l'une de l'autre par rapport au Soleil qui est plus éloigné. Et la Lune tourne autour de la Terre en à peu près un mois. Y la Tierra y la Luna son más cercanas una de la otra en comparación con el Sol, que se encuentra más lejano, más alejado, y la Luna da la vuelta a la Tierra en más o menos un mes. Donc à peu près tous les mois, la Lune se retrouve à peu près dans la direction du Soleil, mais généralement elle passe juste au-dessus ou juste en dessous du Soleil, et donc il n'y a pas d'éclipse. Y por lo tanto, cada mes, más o menos, la Luna se encuentra en cercanía, digamos, con el Sol, pero o bien está un poco más abajo o bien un poco más arriba y por eso no genera eclipse. Mais de temps en temps, la Lune passe exactement devant le Soleil et c'est là qu'il se produit une éclipse de Soleil. Pero de vez en cuando la Luna pasa exactamente adelante del Sol y ahí es cuando ocurre el eclipse. Et il y a une coïncidence qui rend les éclips de Soleil extrêmement spectaculaires, c'est le fait que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est également 400 fois plus proche. Y una coincidencia asombrosa que genera los eclipses es que la Luna es 400 veces más chica que el Sol, pero también 400 más cerca de nosotros, de la Tierra. Ce qui fait que dans le ciel, le Soleil et la Lune, vous l'avez sans doute vu, ont à peu près la même taille apparente, et donc quand la Lune passe juste devant le Soleil, elle masque exactement le Soleil. Y por eso es tan asombroso, porque cuando la Luna, que es 400 veces más chica, pasa justo adelante del Sol, parece tener el mismo tamaño y cubre totalmente el Sol. Et donc c'est grâce à cette coïncidence qu'on va pouvoir observer une éclipse de Soleil, et notamment une éclipse totale de Soleil en Argentine, mardi prochain. Y es gracias a esta coincidencia que vamos a poder observar el martes que viene en Argentina un eclipse total del Sol. Et donc vous pourrez voir dans l'exposition qui est derrière, tout là-bas, il y a une carte où on voit l'Argentine, et on voit au nord de l'Argentine, l'éclipse sera partielle, 60, 70%, 80% du Soleil sera couvert par la Lune. Y pueden ver allá en el fondo una muestra y en uno de los paneles está un mapa que les muestra dónde van a poder ver el eclipse en Argentina y con qué porcentaje. Por ejemplo, en el norte van a poder ver el eclipse parcial de un 80, 60, 70, 60%.
Et sur une bande qui va à peu près de San Juan jusqu'au sud de Buenos Aires, c'est là que l'éclipse sera totale, 100% du soleil sera recouvert par la lune. Y en una franja que va más o menos de San Juan al sur de Buenos Aires, van a poder ver ahí el eclipse total, al 100%. Le début de la partialité, c'est-à-dire quand la lune commencera à recouvrir un petit peu le soleil, ce sera vers 16h30 à peu près, mardi en fin d'après-midi. Entonces el principio del eclipse parcial, cuando el eclipse recién va a empezar, serán más o menos las 4:30 en Buenos Aires. Oui, exactement. Merci. Et donc, la totalité, le moment où la lune couvrira exactement le soleil, ce sera vers 17h40, donc mardi soir. Y la totalidad del eclipse será a las 17:40. Et donc, à cette heure-là, le soleil est proche de se coucher. Donc, pour bien observer le phénomène, il faudra avoir un horizon qui sera bien dégagé vers l'ouest. Il ne faudra pas avoir d'arbres ou de buildings ou de montagnes ou de collines devant soi vers l'ouest. Y entonces las 5:40 son ya casi de noche, por eso van a tener, para poder verlo, van a tener que buscar un horizonte bien despejado, sin árboles, sin edificios, sin montes, realmente despejado. Et pour finir, je vais vous donner quelques indications pour bien observer l'éclipse. Y para concluir, les voy a dar algunas indicaciones para observar mejor el eclipse. Donc pendant les phases de totalité, quand la lune ne couvre pas exactement le soleil, il y a 3 moyens d'observer l'éclipse dans de bonnes conditions. Entonces, durante las distintas fases de totalidad, cuando el eclipse no es total, hay 3 maneras de observar bien el eclipse. Car en effet, pendant une éclipse partielle de soleil, comme tous les autres jours, il ne faut pas observer directement le soleil, c'est dangereux, il est très brillant et il peut abîmer les yeux. Porque durante un eclipse parcial del sol es lo mismo que cuando intentan ver el sol, mirar al sol directamente, es muy peligroso y por eso hay que protegerse. Donc la première méthode pour observer bien une éclipse partielle, pour observer bien le soleil sans danger, c'est par projection, par sténopée. Donc on utilise par exemple un morceau de carton et on fait un trou dans le morceau de carton, on le met face au soleil et puis on regarde la projection de l'image du soleil par terre ou sur un mur ou sur un écran. Entonces, el primer método que se puede aplicar para ver un eclipse parcial es usar un pedazo de papel de cartón y hacer un hueco en ese cartón y mirar la proyección en el piso, en la pared, en algún soporte. Ou plutôt qu'un morceau de carton, on peut utiliser une passoire qui est remplie de trous, ou on peut également se mettre sous un arbre. Les trous à travers les branches des arbres vont permettre d'observer le soleil par terre, ou alors éventuellement avec ses doigts, en croisant ses doigts, comme cela. Entonces pueden poner los dedos así también, si no tienen cartón, y mirar la proyección a través de los dedos. También pueden usar un colador que también tiene los huecos, o mirar a través de las ramas de los árboles. Los huecos del árbol también les permite ver la proyección. Donc ça, c'est la première méthode par projection. La deuxième méthode, c'est d'utiliser des filtres, par exemple les lunettes d'éclipse, comme on vient nous en distribuer ce soir. Entonces, eso era el primer método, pero el segundo sería usar estos anteojos especial como los que les dieron hoy. On peut également acheter ce genre de filtres pour les adapter sur des télescopes, sur des lunettes astronomiques, sur des paires de jumelles. Y es un tipo de filtro que también pueden comprar para poner como filtro en las cámaras, en los telescopios, y a usarlos de esta manera. Par contre, des lunettes de soleil ordinaires ne sont pas du tout assez puissantes pour filtrer le soleil, donc il ne faut jamais observer le soleil directement avec simplement des lunettes de soleil. Y sin embargo, y además tengan cuidado que los anteojos de sol tradicionales no son adecuados, nunca lo son, adecuados para poder mirar directamente al sol. Et la troisième méthode pour observer les phases partielles de l'éclipse, c'est d'utiliser un appareil photo, comme ceux qu'on voit ici, ou avec les appareils photo sur les téléphones. Là, on peut observer le soleil grossir, il n'y a pas besoin de filtre, juste on prend la photo, il n'y a aucun danger.
Y otra manera de observarlo es usar celulares, usar cámaras y mirar ahí, lo pueden hacer sin filtro y observar directamente el eclipse sacando fotos. Et pendant les quelques instants de la totalité, pour ceux qui seront sur la bande de totalité, là on peut observer le soleil directement sans protection, même avec des paires de jumelles pour observer la couronne, les protubérances à la surface du soleil. Y durante el momento del eclipse total, si se encuentran en esta franja, ahí pueden mirar directamente y usar binoculares para poder observar directamente sin protección el eclipse total. Et si on fait ça, dès la fin de l'éclipse totale, dès qu'on voit les premiers rayons du soleil qui réapparaissent, on arrête d'observer directement, on arrête d'observer avec des jumelles et on recommence par exemple avec des lunettes spéciales Eclipse ou avec la sténopée par projection. Pero si hacen esto, recuerden que apenas vuelven a aparecer los primeros rayos de sol cuando el eclipse vuelve a ser parcial, ahí tienen que volver a usar la proyección con estenetope o los anteojos con filtros. Et donc je vais finir en vous disant que toutes ces informations, vous pouvez les voir sur l'exposition qui est affichée derrière. Cette exposition, elle est visible ici. Elle est également visible au planétarium de Buenos Aires et il y a le site web de l'exposition sur lequel vous pouvez trouver des informations également. Y voy a concluir entonces recordándoles que toda esta información la pueden encontrar en la muestra que está justo ahí en la sala o en el planetario o en el sitio. Et cette exposition elle a été créée en collaboration entre la France et l'Argentine, notamment avec mon collègue Rodrigo Diaz, à qui je laisse la parole maintenant. Y como esta muestra se creó se armó entre Francia y Argentina, voy a dejar ahora a mi colega Rodrigo Díaz dejarle la palabra. Hola y buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por haber venido. Agradezco la invitación de parte del Instituto Francés en Argentina, que organiza esto junto a la Secretaría de Ciencia. Yo trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es un instituto de dependencia mixta entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, que se encuentra en Ciudad Universitaria. Y entre ese instituto y el Instituto de Astrofísica de París contamos con un subsidio internacional financiado por el CNRS de Francia que nos permite continuar nuestras colaboraciones que empezaron hace muchos años cuando yo pasé un tiempo trabajando en París y que nos permite llevar adelante actividades de investigación de las cuales voy a hablar, que se centran sobre todo en el estudio de los planetas extrasolares, pero también actividades como las de esta noche o las de la creación de la muestra fotográfica que está detrás de ustedes, que tienen más que ver con la comunicación de la ciencia, la extensión y cosas por el estilo. Antes de eso, antes de salir del tema de eclipses, quiero mostrarles un sitio web que es totalidad.com.ar, que es un sitio llevado adelante por la Asociación Argentina de Astronomía, una asociación de astrónomos profesionales amateurs de Argentina, que contiene mucha información sobre los eclipses, sobre el fenómeno en sí, sobre cómo observarlos y en particular sobre los dos grandes eclipses que vamos a ver en Argentina, uno este año, el martes que viene, y el siguiente el año que viene. Así que los invito a visitar ese sitio que está lleno de información. Además, hay un lugar donde están listadas todas las actividades que se llevan a cabo en torno de los eclipses en todo el país. Así que pueden ahí encontrar, para la gente que vive en otro lado y no en Cava, actividades que estén cerca de ese lugar de trabajo. El Café La Cena está ahí adentro, por ejemplo, me parece. Bueno, pero como les dije, yo voy a hablar de otro tema, que es nuestro tema de investigación conjunta con Guillaume, que es el tema de los planetas extrasolares. Los planetas extrasolares son planetas como los que uno encuentra en el sistema solar, como Venus, Marte, la Tierra,
o los gigantes, Júpiter, Saturno, pero que en lugar de estar en órbita alrededor de nuestra estrella, del Sol, están en órbita alrededor de otras estrellas, estrellas que vemos en el cielo nocturno. Es un campo de investigación que comenzó hace relativamente poco, tiene menos de 25 años, con el descubrimiento del primer planeta extrasolar en torno a una estrella parecida al Sol, y eso ocurrió en 1995. Al día de hoy conocemos más de 4.000 de estos objetos, y la cantidad de sorpresas y de descubrimientos inesperados que aparecieron, digamos que surgieron a partir de esas 4.000 y pico de detecciones es innumerable. Yo voy a hablar de una pequeña fracción de todo el campo, pero sepan que es un campo enorme, de muchísima actividad, tal vez uno de los más activos en la astrofísica, con muchísimos investigadores, muchos de ellos y ellas jóvenes que están empezando su carrera, que están interesados en este tema, y con muchísimos instrumentos y misiones espaciales actuales y planeadas para el futuro para seguir investigando cada vez más en detalle estos cuerpos. O sea que es un campo de investigación muy interesante, del cual tengo la suerte de participar. De estos planetas tenemos la particularidad de estos planetas están muy lejos, ¿no? Las estrellas que vemos en el cielo nocturno, ustedes lo saben, son parecidas al Sol, pero están muy lejos. Por lo tanto, los planetas que están en órbita alrededor de ellas también están muy lejos. De forma que para detectarlos no alcanza con observar de forma directa la estrella, sacar una foto y detectar el planeta como un puntito o algo por el estilo alrededor. Para la gran mayoría de esos 4.000 planetas que conocemos, tuvimos que recurrir a métodos indirectos. Tuvimos que medir efectos que producen los planetas en su estrella. Uno de esos efectos es modificar la velocidad de la estrella, por ejemplo, y esa fue la técnica que se utilizó para las primeras detecciones. Lo que pasa es que cuando el planeta orbita alrededor de la estrella, bueno, eso es una forma de hablar un poco imprecisa, porque en realidad tanto la estrella como el planeta están orbitando en torno a un centro de masa común. El planeta se mueve muchísimo más que la estrella, pero la estrella también hace un pequeño bamboleo, y detectar las variaciones de velocidad de la estrella, es decir, detectar ese bamboleo que induce el planeta, nos permite detectar la presencia del planeta. Y cuando detectamos la presencia del planeta, en realidad lo que estamos detectando son algunas características de estos planetas. Ese método, por ejemplo, nos permite detectar su masa, detectar cuál es el periodo, es decir, cuál es el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta alrededor de su estrella, y algunas otras por ahora pocas características más. Voy a hablar más en particular de otro método que tiene un vínculo cercano, en algún sentido, con los eclipses solares, que es el método de los tránsitos. El método de los tránsitos se puede usar cuando, por casualidad, igual que la Luna, igual que las distancias y los tamaños relativos entre el Sol y la Luna, que son iguales por pura casualidad, cuando por casualidad la órbita del planeta está orientada de tal forma que el planeta pasa por delante de su estrella en su órbita. En general, las órbitas de estos planetas están orientadas de forma aleatoria, de forma que no necesariamente en su órbita el planeta cruza, visto desde la Tierra, el disco de su estrella. ¿Está bien? Pero en algunos casos tenemos la suerte que la órbita está justo alineada con la línea de la visual desde la Tierra, y en esos casos al planeta lo vemos pasar por delante del disco de su estrella. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno. En ese caso, cuando pasa eso, el planeta, al igual que la Luna, digamos, tapa una porción de la luz que nos llega de la estrella. Como el planeta es mucho más pequeño que la estrella, en realidad, y para nosotros están a una distancia prácticamente igual, porque la distancia es tan grande que la diferencia entre la distancia del planeta y la distancia de la estrella es muy poquita, están casi a la misma distancia. No hay ningún tipo de eclipse total, solo vemos una pequeña disminución de la luz de la estrella. Esa disminución está relacionada con los tamaños relativos entre el planeta y la estrella, ¿no? Imagínense una estrella dada. Cuanto más grande sea el planeta, mayor va a ser la cantidad de luz que impide que nos llegue de la estrella. ¿Tá? Por ejemplo, un planeta como Júpiter, del tamaño de Júpiter,
transitando enfrente de una estrella como el Sol, produce una disminución de la luz de un 1%, que es poquito, pero es fácilmente al día de hoy detectable incluso con pequeños telescopios desde Tierra. Pero en cambio, un planeta como la Tierra, pasando por enfrente de una estrella como el Sol, produce una disminución de lo que llamamos 80 partes por millón. Es decir, imagínense una pileta llena de un pelotero, como le van a jugar los chicos, con 1 millón de pelotas, yo le saco 80, hay 1 millón, le saco 80 y esa es la diferencia que generó en el brillo de la estrella. O sea, es muy poquito. Eso no se puede medir desde Tierra. Necesitamos telescopios que estén en el espacio, libres de las perturbaciones y las deformaciones que produce la atmósfera terrestre, e incluso así es una tarea complicada que requiere de la técnica más exquisita y de telescopios de tamaño bastante considerable. Lo bueno cuando uno detecta estos planetas en tránsito es que tiene acceso a mucha más información sobre estos planetas. Ya les hablamos de la pérdida de flujo, es decir, de la disminución de brillo que el tránsito produce en la luz de la estrella. Bueno, eso nos da información, como les dije, sobre el tamaño relativo entre la estrella y el planeta. O sea que si por alguna otra vía conocemos o podemos deducir el tamaño de la estrella, inmediatamente, si logramos medir cuánto cayó la luz de la estrella, tenemos información sobre el tamaño del planeta. De la misma forma tenemos información sobre el periodo de los planetas, porque esa disminución de la luz se produce de forma periódica, cada vez que el planeta pasa por delante de su estrella. Entonces tenemos el periodo, tenemos el radio o el tamaño, ¿sí? Y aparte nos permite estudiar cosas que son características muy básicas, ¿no? Piensen que son objetos que están muy lejanos y toda esa información que vamos obteniendo, cada vez más detallada, la vamos obteniendo poco a poco. Estos son algunos parámetros básicos, pero en algunos casos también podemos, gracias a los tránsitos, medir cuál es la orientación de la órbita, no con respecto al cielo, sino con respecto al eje de rotación de la estrella. En el sistema solar, por ejemplo, el Sol rota, tiene una rotación, y los planetas rotan en el mismo plano, digamos, en el mismo plano. Y en la misma dirección. Es decir, que la estrella está rotando así y los planetas se mueven así. Bien, en los planetas extrasolares, cuando empezamos a hacer las primeras detecciones de este tipo de cosas, encontramos que pasaba lo mismo al principio, ¿no? Al principio veíamos que todas las estrellas, si la estrella rotaba así, el planeta transitaba en la misma dirección, ¿no? Y eso estaba muy de acuerdo con las teorías y las ideas de formación, de cómo se forman los sistemas planetarios que teníamos, que se forman en un disco que existe en torno de la estrella, que ese disco rota como la estrella y tienen un origen común, y que los planetas se coagulan dentro de ese disco y por lo tanto mantienen la misma orientación y el mismo sentido de giro. Bueno, eso fue así hasta el año 2008, cuando Guillaume, junto con otros colaboradores usando un espectrógrafo que está en el sur de Francia, encontró el primer sistema planetario donde la estrella rotaba así y el planeta cruzaba de forma oblicua, es decir, un planeta con las órbitas no alineadas. Este fue el primero, fue confirmado luego por otros investigadores y a partir de ahí empezaron a descubrirse varios. Y eso puso en duda, es una de las grandes sorpresas que surgieron, digamos, a lo largo de estos 25 años de investigación, puso en duda el modelo de formación típico de estos objetos. O sea que hay muchísimas sorpresas que fueron surgiendo, esta fue una. Otra que apareció fue con la detección del primer planeta, que era un planeta como Júpiter, pero en una órbita muy cercana de su estrella, a 1/5 de la distancia orbital de Mercurio.
Y se creía que eso era imposible, se creía que los planetas tipo Júpiter tenían que existir mucho más lejos de su estrella, y se formaban lejos y se quedaban ahí. Bueno, ahora sabemos que no, que hay planetas como Júpiter en órbitas muy cercanas a su estrella, son los Júpiteres calientes, son los primeros planetas que empezamos a descubrir. Y otra gran ventaja de los planetas en tránsito, y con esto termino, es que además de bloquear parte de la luz, también hay una fracción minúscula de luz que atraviesa la atmósfera del planeta y después no llega. Es decir, que no es ni bloqueada ni pasa de costado, sino que pasa a través de las capas altas de la atmósfera del planeta y no llega a nosotros. Esa luz se lleva información, es marcada por la constitución química de la atmósfera del planeta. Es decir, que la luz que nos llega fue modificada por ese paso a través de ese gas que constituye la atmósfera del planeta. Y si bien es muy difícil y la señal es muy tenue, tenemos técnicas y tenemos formas de detectar cómo fue modificada esa luz y por lo tanto de obtener información sobre las atmósferas de los planetas. En particular, gracias a esos planetas en tránsito, gracias a esa gran coincidencia de observar los planetas con la órbita alineada, podemos saber cómo son las atmósferas de estos planetas y de qué están compuestas. Y eso es una puerta de entrada hacia lo que ocurre en la superficie de los planetas. Si bien esta técnica por ahora solo se puede usar en planetas gigantes, pero en el futuro se va a poder usar en planetas más parecidos a la Tierra, sabemos que existen algunas especies químicas que solo pueden existir y mantenerse en las atmósferas de los planetas si existe actividad de la vida en la superficie de este planeta. Ya que en principio esta técnica nos permite, si detectamos estas moléculas en las atmósferas, deducir la presencia de vida en estos planetas. Esto todavía no se puede hacer, hay muchísimas discusiones sobre cuáles son las moléculas, cuáles son los ingredientes químicos, que en qué proporción solo pueden ser reproducidos por actividad biótica, porque después hay fenómenos geológicos como el volcanismo que pueden generar cosas parecidas pero que no duran tanto. En fin, hay muchísimos bemoles en toda esta historia, pero lo que les quiero remarcar es que gracias a esta coincidencia, por primera vez en un futuro muy cercano vamos a poder de forma directa y de forma científica preguntarnos por la existencia de vida fuera del sistema solar. Es una puerta que se abre, que está entreabriendo, se va a terminar de abrir en la próxima década y que nos lleva a responder tal vez una de las preguntas más viejas de la humanidad, seguramente que surgió cuando las primeras personas miraron el cielo y se preguntaron, ¿habrá otros como nosotros ahí arriba? Así que bueno, con esto termino, le dejo la palabra a Florencia para las preguntas y espero que después podamos conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, como comentaba recién Guillón, estamos en la cuenta regresiva para este eclipse de sol del próximo martes, que se va a dar en forma parcial, desde acá desde la ciudad de Buenos Aires, pero a quienes tengan la oportunidad de estar en esa franja que vemos ahí en el mapa, para poder ver el eclipse de sol total. Y recién, Guillón, cuando vos explicabas qué es un eclipse, me preguntaba con qué frecuencia ocurren los eclipses y por qué no tenemos un eclipse con cada luna nueva. Alors, nous n'avons pas d'éclipse à chaque fois. Alors, peut-être j'explique avant ce que c'est une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune se trouve dans la direction du soleil. Et donc, on peut se dire à ce moment-là, il devrait y avoir une éclipse totale de soleil. Primero voy a explicar lo que es una luna nueva, ¿no? La luna nueva es cuando está en la dirección del Sol. Entonces, es cierto, nos podríamos preguntar por qué no tenemos un eclipse cada vez que el Sol pasa por delante de la luna. Cada vez que la luna pasa por delante del Sol. Et comme vous pourrez le voir sur l'un des panneaux de l'exposition là-bas derrière, on peut considérer le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil et le plan de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ces deux plans ne sont pas confondus. Le plan
de l'orbite de la Terre autour du Soleil et le plan de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ces deux plans ne sont pas confondus. Y como pueden ver en el panel, ahí de uno de los paneles de la muestra que se encuentra detrás, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna alrededor de la Tierra no se confunden. En fait, ces deux plans font un angle de 5 degrés, ce qui fait que généralement, à la nouvelle Lune, la Lune passe juste au-dessus du Soleil ou juste en dessous du Soleil. Y en general estos planos tienen un ángulo de 5 grados y eso hace que la Luna pasa justo por arriba o por debajo del Sol. Pour répondre plus directement à votre question, une fois tous les 6 mois, la Lune va passer devant ou à peu près devant le Soleil, une fois tous les 6 mois. Pero para contestar mejor su pregunta, la Luna va a pasar una vez cada 6 meses, más o menos, por delante del Sol. Donc on a une éclipse de Soleil totale, partielle ou annulaire, une fois tous les 6 mois. Entonces tenemos un eclipse total, parcial o anular del Sol, más o menos cada 6 meses. Mais elle est observable depuis une toute petite région sur la Terre et c'est pas toujours la même région. Pero solo se puede observar desde una región muy reducida en la Tierra y no siempre en el mismo lugar. Ce qui fait qu'une éclipse de Soleil est un phénomène à un endroit donné assez rare. Por lo tanto, el eclipse es en un mismo lugar es un fenómeno extraño, no ocurre siempre. Donc là, on a de la chance d'avoir une éclipse mardi prochain en Argentine et une autre le 14 décembre 2020, donc 2 éclipses en Argentine en 1 an et demi. Y por lo tanto, por eso tenemos esta suerte de tener 2 eclipses ahora en Argentina, uno el martes que viene y el otro el 14 de diciembre de 2020. Et ça, c'est parce que l'Argentine est un grand pays. Moi, mon pays, c'est la France et c'est un plus petit pays. Y eso ocurre porque Argentina es un país grande, es un gran país. Mi país, Francia, es más chico. Plus petit en surface, on se comprend. En superficie, nos entendemos. Et donc, la dernière éclipse totale dans mon pays, en France, c'était en 1999. Y por lo tanto, el último eclipse total que se vio en Francia fue en 1999. Et je l'ai vu, c'était ma première éclipse. Y la vi, fue mi primer eclipse. Mais la prochaine en France, ce sera en 2081. Pero el próximo va a ser en 2081. Et je crains de ne pas la voir. Y temo no estar para verlo. Donc c'est pour ça que je voyage, notamment en Argentine. Y por eso viajo, en particular en Argentina. ¿Y qué características, contanos, qué características va a tener el eclipse del 2020? Alors l'éclipse du 14 décembre 2020, elle sera assez semblable par beaucoup d'aspects à celle qu'on va voir mardi prochain. Entonces el eclipse del 14 de diciembre de 2020 va a ser bastante parecido al que vamos a ver el martes que viene. Notamment la durée de la totalité, ce sera 2 minutes et demie. En particular la duración de la totalidad del eclipse, que va a ser entre 2 minutos, 2 minutos 30. Mais par contre, il y aura une grosse différence pour l'éclipse du 14 décembre 2020 par rapport à celle de mardi prochain. Pero sí va a haber una gran diferencia entre el eclipse del 14 de diciembre de 2020 y el del martes que viene. Alors que l'éclipse de mardi prochain, le soleil sera assez bas sur l'horizon en fin de journée. Porque cuando el eclipse del martes que viene va a ser va a ocurrir en la tarde, cuando ya el sol va a estar bastante bajo en el horizonte. L'éclipse du 14 décembre 2020, elle sera au milieu de la journée avec le soleil très haut dans le ciel, donc beaucoup plus facile à observer. El del 14 de diciembre de 2020 va a ocurrir al mediodía, en pleno mediodía, cuando el sol va a estar muy alto en el cielo. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs personnes dire oui, l'éclipse de 2019, elle n'est pas terrible en Argentine, le soleil sera bas sur l'horizon. De hecho, ya escuché a algunas personas decir sí, pero el eclipse de 2019 en Argentina no va a estar muy bueno porque el sol va a estar ya muy bajo en el horizonte. Alors ces gens-là, ils ont dit non, moi je vais pas en Argentine, je n'observe pas l'éclipse de 2019. Y estas personas dijeron, mejor no vaya en el 2019 en Argentina para verlo. Ce qui est une grave erreur, bien entendu, ce qu'il faut, c'est observer les deux. Porque es y me parece un error muy grave, porque lo que hay que hacer es observar los dos.
Claro. ¿Y tiene el eclipse del Sol algún efecto sobre la Tierra? Les effets sur la Terre, pas réellement, je dirais. No realmente. Mais il y a un petit effet quand même qu'on va sentir. Évidemment, donc, il va faire nuit en pleine journée, donc ça va être un effet assez spectaculaire. Primero va a tener un efecto que sí vamos a sentir todos, es que de repente se va a hacer de noche en pleno día. Mais pendant l'éclipse également, on ressent la baisse de température au fur et à mesure que la Lune masque le Soleil. Pero también vamos a sentir la baja de temperaturas a medida que la luna tapa el sol. Donc ce sont des petits effets, mais des effets tout de même. Entonces son pequeños efectos, pero son efectos. Y esta pregunta va para Guillón, pero también para Rodrigo. Como científicos, como investigadores, ¿cuál es la importancia de un eclipse? ¿Qué investigaciones, qué trabajo nos permite a ustedes llevar adelante? Alors, les éclipses ont eu une importance scientifique plus dans le passé qu'aujourd'hui. Los eclipses tuvieron más importancia científicamente, ¿no?, en el pasado que hoy en día. Par exemple, elles ont permis de vérifier la relativité générale, de découvrir l'hélium, de découvrir la couronne solaire. Por ejemplo, permitieron verificar algunas teorías, descubrir la relatividad general, el helio y la corona solar. Et aujourd'hui, observer les éclipses permet toujours de faire des observations de la couronne solaire dans de très bonnes conditions. Y poder observar hoy en día eclipses nos permite igual siempre tener mayor información sobre la corona solar y estudiarla en las mejores condiciones. Et notamment l'éclipse du 2 juillet prochain, elle sera totale dans plusieurs observatoires professionnels au Chili. Y en particular porque el eclipse del 2 de julio va a ser total en lugares donde están observatorios muy profesionales como los que están en Chile. Et notamment, il y a eu beaucoup d'astronomes qui ont proposé des observations à faire pendant cette éclipse de juillet dans les observatoires chiliens. Y por lo tanto, astrónomos ya propusieron varias observaciones que se pueden llevar a cabo en estos observatorios, en estos lugares en Chile. Et notamment, j'ai des collègues de mon institut à Paris, l'Institut d'astrophysique de Paris, qui ont obtenu d'observer avec le plus gros télescope de l'observatoire de la CIA pendant l'éclipse de mardi prochain pour étudier la couronne solaire. Y por ejemplo, algunos de mis colegas del Instituto de Astrofísica de París, donde trabajo, pudieron obtener, digamos, el permiso de estudiar con algunos telescopios de la CIA, de los más grandes, y observar esa corona solar. Yo puedo agregar una cosita, en realidad, con respecto a lo que dijo Guillaume, de la detección de la corona, ¿no? Bueno, ahí pasó, pero esa especie de... Justo detrás hay una foto espectacular de la corona, donde se ve a la derecha, ¿ven? Se ven esas especies de hilos blancos que salen del sol. Esa es una capa externa del Sol que no se conocía, digamos que se conoció gracias a los eclipses, pero que también trajo uno de los acertijos más importantes y todavía no completamente resuelto de la física solar, ¿no? Porque cuando los astrónomos tuvieron la instrumentación necesaria para hacer un espectro y intentar entender más precisamente de qué estaba compuesta esa atmósfera, de una forma análoga, pero no totalmente análoga, pero de una forma análogamente a lo que estamos haciendo con los planetas extrasolares, encontraron que había especies químicas que no sabían qué eran, digamos que había, eso se hace con algunas técnicas, pero detectaron algunas líneas espectrales, se llaman, que no parecían corresponder a ningún elemento conocido en la Tierra. Eso dio lugar al descubrimiento del helio, que después sí se descubrió en la Tierra, pero también encontraron que en realidad esas líneas correspondían a elementos conocidos en la Tierra, pero que tenían que estar a una temperatura de varios millones de grados. Y eso fue muy sorprendente porque nadie esperaba que tan lejos del Sol la temperatura fuera tan alta. En la superficie del Sol
la temperatura es de más o menos 5.700 grados, 6.000 grados, digamos, ¿no? En el interior es mucho mayor, pero nadie esperaba que alejándose de la superficie del Sol encontráramos temperaturas mayores, es decir, que se produjera un calentamiento a medida que nos alejamos del Sol. Explicar eso no es nada trivial y todavía no está, hasta donde yo entiendo, no es mi tema de especialidad, pero hasta donde yo entiendo no está completamente cerrado ese acertijo de cómo se calienta y cómo se mantiene caliente la corona solar. O sea que esas observaciones del eclipse abrieron, digamos, casi, diría, todo un campo de investigación que todavía está activo, muy activo. En particular en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en el IAFE, hay un grupo muy importante que trabaja sobre el Sol y otro grupo que trabaja particularmente en explicar físicamente cómo puede estar esa corona tan caliente. Rodrigo, y vos también antes, cuando explicabas la importancia de estudiar los planetas extrasolares, hacías mención a que el campo de estudio realmente está en este momento con muchos avances, con muchas novedades. Esto se debe también a las nuevas tecnologías, a nuevos telescopios. Contanos un poco por qué estamos en un momento tan importante. Bueno, sí, la verdad que es un campo que tiene muchísima actividad y eso está marcado, digamos, eso se ve casi sintomático en la cantidad de instrumentos y la cantidad también de misiones espaciales, que son como muchísimo más complejas, muchísimo más costosas, muchísimo más largas, que se están desarrollando o que están volando, de hecho, que están funcionando, que tienen objetivos específicamente de estudio de estos cuerpos, ¿no? Entonces, para mencionar algunos, tal vez se llevan a hablar de la misión espacial de NASA Kepler, que estuvo funcionando desde 2009 hasta hace muy poco. Es una misión que tenía el objetivo preciso de encontrar planetas en tránsito. Antes de eso existió la misión Corot, que fue una misión francesa, que fue la primera misión espacial en detectar estos planetas con tránsito y la primera en detectar un planeta una supertierra en tránsito, es decir, un planeta un poco más grande que la Tierra en tránsito. Pero lo que está faltando, digamos, el próximo paso es poder conocer esos cuerpos en mucho mayor detalle. Y para eso necesitamos detectar planetas en tránsito en estrellas brillantes. Tanto Kepler como Corot, las estrellas en las cuales detectaban planetas en tránsito, son estrellas relativamente débiles. Eso se debe a que justamente para tener la suerte de encontrar un planeta cuya órbita está alineada, hay que observar muchas estrellas, ¿sí? Hay que vencer una cierta improbabilidad de que la órbita esté alineada y para eso tenemos que observar muchas estrellas. Como jugar a la lotería muchísimas veces para sacarse la lotería, digamos, ¿no? Entonces Kepler, que tenía un campo de visión relativamente pequeño, si bien es muy grande y era muy grande sobre todo para esa época, se vio obligado a observar dentro de ese pequeño campo del cielo estrellas muy lejanas. ¿Está bien? Entonces esas estrellas naturalmente son muy débiles. Pero hay misiones, nuevas misiones, como TESS, que es una misión también de NASA, que está volando desde hace un año, de hecho el 18 de junio de 2018, o sea que cumplió un año hace poquito, que tiene el objetivo de hacer algo parecido a lo que hacía Kepler, es decir, detectar planetas en tránsito, pero en lugar de buscar en una región chiquita del cielo, está escaneando todo el cielo, lo cual le permite encontrar planetas alrededor de estrellas muy brillantes. No va a poder observar estrellas muy lejanas, pero a cambio va a observar muchas estrellas muy brillantes. Y sobre esos planetas que descubre TESS, que ya está descubriendo, podemos hacer muchas mediciones complementarias, incluyendo las mediciones de medición de la atmósfera. Y para el futuro, ya pensando más en la década de los 20, hay otra misión de la Agencia Espacial Europea que está planeada, que tiene características similares a TESS en algún sentido, y también hay telescopios, grandes telescopios, que se están construyendo en este momento en tierra de 30 y 40 metros de diámetro. Piensen que los actuales, los más grandes, rondan los 8 o 10 metros, y estamos hablando de telescopios de 30 o 40 metros de diámetro, que también nos van a permitir estudiar las atmósferas de los planetas con otra técnica, no con la técnica de los tránsitos, con otra técnica, pero mucha de la instrumentación que se está planeando y que se está desarrollando para esos instrumentos tienen como objetivos científicos el estudio de las atmósferas de los planetas extrasolares rocosos,
que eso es algo que todavía no estamos pudiendo hacer, pero que se va a poder hacer dentro de poco. Hasta ahora el estudio de las atmósferas con el método que les dije se restringió sobre todo a planetas gigantes como Júpiter, Saturno y algunos neptunitos que andan por ahí. Y quiero que me cuentes, este año se publicó un paper muy importante, lideraste una investigación muy importante que es el descubrimiento de un nuevo exoplaneta. Contanos de qué se trata, cuáles son sus características. Quizás hasta ahora el más conocido era Centaurus B, ¿verdad? Próxima. Sí, próximamente. que tuvo mucha prensa. Sí, muchísimo. Sí. Por Y con razón, pues sí. Bueno, sí, gracias. Bueno, esa pregunta me va a permitir hablar precisamente de mi trabajo, así que te agradezco. Es un trabajo que hemos hecho con Guillaume, de hecho, que utiliza el primer método que les mencioné medio al pasar, de medir las variaciones en la velocidad de la estrella, ¿no? Por efecto del planeta. Y la realización de más de 7 años de observaciones desde el sur de Francia, desde un telescopio de un pequeño, de tamaño pequeño, que tiene un instrumento muy poderoso, se llama SOFIE, en el cual hemos trabajado mucho tiempo antes para mejorarlo, para llevarlo al nivel necesario como para poder realizar estas mediciones. Bueno, esas mediciones, esos 7 años de mediciones, nos permitió revelar una señal de un planeta que orbita alrededor de su estrella en 13 días aproximadamente y que tiene una masa de alrededor de 3 veces la masa de la Tierra. Como les decía, no conocemos mucho más de este sistema porque esta técnica no nos permite por ahora conocer mucho más, pero tiene la característica sobresaliente de esta estrella, que es una de las estrellas más cercanas al sistema solar. De hecho, es la 6ª estrella más cercana al sistema solar, el 4º sistema estelar, porque en realidad hay las 3 estrellas más cercanas están juntas y después tenemos, digamos, 2 más, o sea que esta es la 6ª estrella, pero es el 4º sistema más cercano, lo cual vuelve a este planeta el 3º más cercano al sistema solar conocido. El más cercano está en torno a la estrella más cercana, es Próxima B, que es la estrella que voy a decir, y el segundo está en torno del segundo sistema estelar más cercano, que es la estrella de Barnard. Bueno, la importancia de este planeta, más allá de ser el 3º, el 4º, no importa el ranking, es que esa cercanía nos va a permitir, con los instrumentos que se están desarrollando, de los cuales les hablaba, estos telescopios de 30 y 40 metros, hacer mediciones de su atmósfera. Es decir, que es uno de los primeros y los mejores planetas en cuanto a la capacidad de estudiarlo más en detalle en el futuro. Y si bien está muy cerca de su estrella, por lo tanto creemos que las temperaturas en su superficie, de tener alguna atmósfera, el planeta, no sabemos nada sobre la atmósfera del planeta, estrictamente sabemos 0, pero de tener alguna atmósfera, la temperatura en la superficie sería demasiado elevada para tener agua líquida y por lo tanto creemos que no es capaz de albergar vida. Va a ser un objeto importante porque vamos a poder hacer esa medición de forma directa y no depender de lo que nos dicen los modelos teóricos sobre eso. Bueno, llegamos al final del Café de la Ciencia. Le agradecemos mucho a Guillaume, a Rodrigo, también a Natalie, que nos hizo como traductora. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado. Los esperamos la próxima y el martes a mirar el cielo, no perderse ese eclipse de sol. Gracias.